Hola chicos, ¿cómo están? Tal y como les dije, el día de hoy estoy haciendo un repaso general y les voy a mandar este video al Classroom para que puedan estudiar para su examen, ya que es la próxima semana y no vamos a tener un repaso, no podemos tener un repaso presencial. Muy bien. Recuerda que todo lo que estoy poniendo en este video va a entrar, pero lo que no ponga en este video puede también que entre, ¿no? Lo que sí estoy seguro que va a entrar es lo que está en este video. Por eso estoy poniéndolo. Ya. Pero los temas que no han entrado también podría ser que entre. Así que repasen todo, por favor. Muy bien. Triángulos, teoremas fundamentales y auxiliares. Muy bien. Empezamos. Bueno, ya sabemos lo que es un triángulo, figura formada por tres puntos no colineales mediante segmentos de línea recta, ¿no? Ahí está. Cada vértice se representa con una letra mayúscula. Ahí está. Vértices ABC, los lados son AB, BC y CA. Y el triángulo ABC se lee justamente, ¿no? Esto de acá se lee como triángulo ABC. Muy bien, entonces, eso es básicamente un triángulo. Ahora, hay varios tipos de triángulos. Muy bien. Como por ejemplo, vamos a clasificarlos. Según las medidas de los ángulos, tenemos el famoso triángulo rectángulo, ¿no? Que básicamente eh, se caracteriza por tener un ángulo de 90. Debido a sus ángulos, también tenemos el triángulo acutángulo, que es un triángulo que tiene sus tres ángulos agudos. Muy bien, es el triángulo que tiene sus tres ángulos agudos. Y el triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso y los demás agudos. Muy bien. Luego tenemos, clasificándolos según la longitud de sus lados. Primero tenemos el triángulo escaleno. El triángulo escaleno es un triángulo que tiene todos sus lados de diferente longitud, ¿no? Esta longitud diferente de esta y diferente de esta. Luego tenemos un isósceles, que tiene solamente dos lados y por lo tanto dos ángulos iguales, mejor dicho. Tiene dos lados y dos ángulos iguales. En el caso del escaleno son tres lados diferentes y tres ángulos diferentes, ¿no? Eso me faltó agregar. Y por último, el equilátero tiene sus tres lados y sus tres ángulos iguales. Muy bien, esa es la clasificación de nuestros triángulos. Muy bien, continuamos. Recordemos ahora algunos teoremas que habíamos visto con respecto a los triángulos. Acuérdate de lo que hicimos en clase la última vez. Bueno, la última vez no, sino la tercera clase, si mal no recuerdo. Les probé que no podíamos construir un triángulo con cualquier trío de líneas. Recuerda que en clase habíamos visto que si yo tenía tres líneas cualesquiera con las medidas que yo quisiera, me parece que hicimos una de 2, una de 3 y una de 9 o algo así, no podíamos formar un triángulo, porque no daban las líneas, no se podía. Entonces, habíamos demostrado que tres líneas cualesquiera no necesariamente podían formar un triángulo. Entonces, ¿cómo sabíamos que tres líneas pueden formar un triángulo? Pues el teorema de la existencia del triángulo es justamente, me ayuda a ver eso. Mira acá. Entonces, ¿qué nos dice el teorema? Todo lado, por ejemplo el lado A, tiene que ser mayor que la resta de los otros dos. Digamos que el lado C es el mayor, el B es el del medio y el A es el lado más chiquito. Digamos que es así. Entonces, por ejemplo, el lado A tiene que ser mayor que la resta de los otros dos, pero menor que la suma de los otros dos. Eso era. Igual con los otros dos lados, ¿no? Entonces sería mayor, B es mayor que C menos A, pero es menor que C más A.
y C tiene que ser mayor que B menos A, pero menor que B más A. ¿No? Entonces, si esos tres lados por separado cumplen esta relación con los otros dos, entonces ese triángulo se podrá existir. Si no cumple, entonces no puede haber o no puede existir un triángulo con esos tres lados. Bueno, uno de los primeros teoremas que uno aprende con respecto a los triángulos, además de la existencia, es la suma de los tres ángulos de un triángulo. Este teorema es súper importante porque básicamente te sirve en casi todos los problemas. Si yo tengo un ángulo, o mejor dicho, un triángulo, y aquí están sus tres ángulos, entonces la suma de los tres ángulos, alfa más beta más teta, es igual a 180 grados. Siempre y no hay ninguna excepción. Muy bien, listo. Ahora, hay otro teorema interesante que dice, la suma de los dos ángulos internos es igual al tercer ángulo externo. Por ejemplo, si este es alfa y este es beta, entonces la suma de estos dos me da el tercer ángulo externo. Esto será alfa más beta. Externo, no el interno, el externo. Muy bien. Y la suma de los tres ángulos externos, ponte que este sea X, este sea Y y este sea Z. La suma de los tres ángulos externos, ¿cuánto es? Siempre es 360 grados. Lo interesante de este teorema es que no solamente cumple para los triángulos, ¿no? Cualquier figura geométrica de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 lados, siempre la suma de sus ángulos externos es 360 grados. Muy bien. Ahora tenemos esta forma conocida que es el boomerang, ¿no? Es un cuadrilátero, como podemos ver, pero es un teorema conocido donde si tienes esta forma, ese cuadrilátero en forma de boomerang, sabemos que el alfa más beta más teta, los ángulos internos, agudos, son iguales al ángulo externo obtuso, que es en este caso m. Bien, eso es el teorema, los teoremas auxiliares. Y ahora sí podemos hacer algunos problemas. Por ejemplo, me piden calcular A más B más C, o mejor dicho, la medida del ángulo ABC. ¿A qué ángulo se refieren? Cuando me dicen la medida del ángulo ABC, miren el del medio. Se refieren al ángulo B, ¿no? Ángulo A, B, C. Obviamente se refieren a este ángulo. Muy bien, entonces, eso es así. Entonces me piden hallar X más 70, el ángulo B. Pero ¿qué podemos hacer para hallar X, para hallar estos ángulos? Ya sabemos que la suma de los tres ángulos de un triángulo tiene que dar 180. Entonces podemos deducir que X más 30 más X más 70 más X más 20 es igual a 180 grados. Sumamos las X, X más X más X, 3X, 30 más 70, 100 más 20, 120, es igual a 180. Entonces 3X es igual a 60. Entonces X es igual a 20. Y ya está. Ah, perdón. Pero no me piden eso. Me piden el ángulo ABC, que es X más 70. Y como X es 20, sería 20 más 70. Entonces esto sería 90 grados. Ahora sí. Muy bien. Acá tenemos un triángulo y me dan sus ángulos externos, ángulos exteriores. Y me piden hallar X más 20. Podemos usar uno de los teoremas que hemos visto. La suma de los ángulos exteriores de un triángulo, ¿cuánto es? 360 grados. Entonces 14 más 2, 16 más 10, 26x es igual a, el 100 pasa a restar, 260. Entonces x es igual a 10. Muy bien, que me piden hallar x más 20. Entonces x más 20, o sea 10 más 20 es 30. ¿Listo? Muy bien. Por acá tenemos lo siguiente. Calcular x según el gráfico mostrado. Muy bien. Ya cuando tus gráficos ya son un poco más
grandes y complejos, lo que te recomiendo es que empieces a completar todo lo que te piden, ¿no? Por ejemplo, acá me dan 5 teta y 4 teta. Entonces, lo más probable es que yo tenga que hallar el ángulo teta para poder hallar x. Podemos hacer un teorema aquí. Los dos ángulos de un triángulo internos, su suma, me da el tercer ángulo externo. Sería 70 más 30 es igual a 5 veces teta. 100 es igual a 5 veces teta. Entonces 20 es igual a teta. Si teta es 20, entonces podemos deducir que este de acá es 4 por 20. O sea, es 80 grados. Además, sabemos que la suma de este ángulo más este me sale lo que es conocido como ángulo llano, que teóricamente vale 180 grados. Si esta partecita de acá vale 80, entonces esta parte de acá tiene que valer 100. Y por el teorema básico de los triángulos, el teorema fundamental de los triángulos, los tres ángulos de un triángulo tienen que sumar 180 grados. Y podemos llegar a la conclusión que x es 30 grados. Calcular la suma de valores enteros que puede tomar x en el triángulo mostrado. Entonces recuerda que x puede tomar muchos valores siempre y cuando este triángulo exista. Entonces, tenemos que verificar que exista o qué triángulos pueden existir con estas medidas. X tiene que ser mayor a la resta de estos dos, pero menor a la suma de estos dos. O sea, X puede ser desde 5, mayor a 5, pero menor a 11. Entonces, valores enteros, no decimales. Enteros de X serían 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5. La suma de valores enteros. Ah, ya, la suma. 6 más 7 más 8 más 9 más 10. Y esto es igual a 13. Sería 19. 27 más 13, 40. Sería 40 la respuesta. Muy bien. Hallar teta. Bueno, habíamos hecho nosotros hace un tiempo los ángulos opuestos, ¿no? Este sería ángulo teta. Esto es 90, esto es 40, por lo tanto esto tiene que ser 50. 50 más 90 más 40 es 180, entonces está bien. Y así podemos ir completando. Este es 65, este es 90, 155 sería 25 este de aquí, ¿no? Y así completando ángulos también se puede hacer. Entonces, este angulito de acá, ¿cuánto sería? Vamos a llamarlo alfa. Sabemos que 25 más 50 más alfa tiene que ser 180. Porque esto es un triángulo completo. Entonces, alfa sería, esto es 70 y 105, pues, ¿no? 75 más 105 es 180. Entonces, alfa es 105. Pero date cuenta que alfa más el ángulo teta me da 180. Alfa más el ángulo teta me da 180 porque forman lo que el ángulo llano. Entonces, teta más alfa es 180. Pero como alfa es 105, entonces teta debe ser 75. Y esa es la respuesta. Bien, entonces creo que ya la idea se entendió, ¿no? Ahora vamos a pasar a otro tema. Ahora continuamos con otro tema que son las líneas notables. Las líneas notables son básicamente líneas que se pueden dibujar dentro de un triángulo o digámoslo así, en las inmediaciones de un triángulo. Y estas líneas tienen ciertas características. Por ejemplo, la primera línea es la altura, la más conocida, ¿no? La altura es un segmento, o sea que tiene punto de inicio y punto final, y que inicia en un vértice y termina en el lado opuesto a ese vértice, ¿no? De un triángulo.
y forma un ángulo de 90 grados con dicho lado. Ahora, también puede pasar que esa altura parta de un vértice y caiga no en el lado opuesto, sino en la extensión, en la prolongación del lado opuesto y forma 90 grados. Y esto sigue siendo la altura. Esta es la más conocida, esto es un caso particular. Esta es la más conocida y este es un caso particular. Muy bien, entonces esto es una altura. La mediana es también una línea que parte del vértice, al igual que la altura. Parten los dos de un vértice. Pero la mediana también llega al lado opuesto, pero llega a su punto medio. Muy bien, llega a su punto medio. Entonces AM es igual a MS, ¿no? Si este lado vale 3, entonces este también valdrá 3. Eso es una mediana. Luego tenemos a la mediatriz. La mediatriz tienes que entender que tienes que diferenciarla de las demás porque se relaciona más con un lado, más que con todo el triángulo. La mediatriz se relaciona solamente con un lado del triángulo, no con todo el triángulo. ¿Cómo es la mediatriz? Agarras un lado del triángulo, cualquiera, te vas al punto medio y trazas una línea recta. O sea, recta con ese lado, 90 grados con ese lado. Profe, ¿pero debe caer en el vértice? No, no interesa dónde caiga. Simplemente agarra un lado, trázale una línea recta, o sea, con ángulo de 90 a ese lado, en el punto medio. Y esa es la mediatriz. Nada más. ¿Qué otras líneas tenemos? Tenemos la bisectriz. Es un segmento, muy bien. La bisectriz es un segmento de ángulo cuyos extremos son el vértice del ángulo, ¿no? Bueno, para hacerlo más fácil, tenemos un ángulo, digamos el ángulo B, trazamos un segmento, no una línea, de acá para acá. Esa línea parte al ángulo en dos partes iguales. Eso es la bisectriz. Parte un ángulo en dos partes iguales. Ahora, bisectriz interior porque es de un ángulo interior. Y la bisectriz exterior es porque es de un ángulo exterior del triángulo. Es lo mismo, simplemente que se está indicando en dónde está la bisectriz interior, dentro del triángulo exterior. Si el triángulo es el amarillo, fuera del triángulo exterior, del ángulo exterior. Muy bien. Esto también es importante, pero es una línea que tiene un nombre, se denomina Sevillana, pero no es una línea, o sea, es una línea que se usa más en la construcción de triángulos, ¿no? No tanto en la, digamos que son problemas más avanzados, ¿no? Se denomina Sevillana al segmento cuyos extremos son un vértice y un punto cualquiera del lado opuesto. O sea, si yo trazo una línea de un vértice a cualquier parte del lado opuesto, se llama sevillana. Por ejemplo, ¿no? La mediatriz es una sevillana, ¿no? La mediana es una sevillana. La mediana es una sevillana, ¿no? Pero si yo trazara una línea de acá para acá o de acá para acá, todas esas son sevillanas. ¿Ya? Eso es solamente como observación. Ahora sí pasamos a resolver algunos problemas. Ahí está. Empezamos. Calcula θ si QM es bisectriz interior del ángulo PQR. Ángulo PQR, el del medio, ¿no? Q. Si QM es bisectriz del ángulo Q, quiere decir que este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Le llamo alfa y lo llamo alfa. Y ahora acá hay algo interesante. Mira el triángulo PQR. Podemos aplicar, ¿qué cosa? Que 65 más 2 veces alfa más 45, ¿cuánto tiene que ser? 180. Mira cómo este teorema siempre se usa, así sea para hallar un elemento secundario, pero que nos sirve para hallar lo que me piden, que en este caso es θ, ¿no? Entonces, 65 más 45 sería 110. Y 110 lo paso a restar y me queda 70. Entonces alfa es 35. Y si alfa es 35, si me fijo en el triángulo MQR, entonces
sería que alfa más teta más 45 también tiene que ser 180. Pero como alfa es 35, 35 más teta más 45 tiene que ser 180. Entonces, ¿cuánto vale teta? Vamos a ver. 35 más 45 me da 80. Y si 80 lo paso a restar, entonces teta me queda que es 100 grados. Muy bien. Sabiendo que esta línea es bisectriz. Siguiente. Calcule X si BM es bisectriz, otra vez, pero es bisectriz exterior del triángulo P. Bueno, acá dice PBC, debería decir ABC, ¿ya? Es bisectriz exterior del ángulo ABC, ¿no? O sea, esto es la bisectriz exterior del ángulo ABC. Obviamente sería de este ángulo externo del triángulo ABC. Entonces, si quiero hallar X, empiezo a completar los ángulos que puedo completar. Todo esto es un ángulo llano. Por lo tanto, estos dos, 86 más el otro ángulo que no lo sé, tiene que darme 180. Entonces debe valer 94, ¿no? 94 más 86 me da 180. Luego, acá tenemos dos ángulos de un triángulo. Sería 86 más 44 es 130. ¿Más cuánto me da 180? Más 50, ¿no? Entonces así vamos completando. Como estos dos ángulos no los conozco, pero sé que son iguales, este y este, porque BM es bisectriz, lo llamaré alfa y alfa. Muy bien, lo llamaré alfa y alfa. Pero acá hay algo interesante. Este angulito de acá, ese angulito de ahí, el de 50, ¿no? Este más el alfa más el otro alfa, ¿cuánto me tiene que dar? El ángulo llano, 180. Entonces, 50 más alfa es 180 grados. Entonces 2 alfa es 130, ¿no? El 50 pasa a restar 130. Entonces alfa es 65 grados. Y finalmente, si alfa es 65 grados, nos vamos al triángulo BCM. En el triángulo BCM, alfa más 94 más x tiene que ser otra vez 180. Y si alfa es 65 más 94 más x es 180. Entonces, ¿cuánto vale x? A ver, 65 más 94 me da 159. 180 menos 159, ¿cuánto sería? 21, ¿no? Y x finalmente sería 21 grados. Entonces, no solamente es importante saber qué significa cada línea, sino ir llenando los espacios de acuerdo a los teoremas básicos que conocemos. Así ese dato que yo halle, no lo use para la respuesta final, igual ponlo. Tú no sabes si lo vas a usar o no. En un triángulo ABC, ya, estos problemas son bonitos porque podemos empezar a trazar líneas. Ahora vamos a ver, porque si me sale más o menos derecho, vamos a ver. Ya, acá tenemos un triángulo, más o menos. Ahí está. El triángulo ABC. Y me dice que se traza la mediana BM. La mediana va desde el vértice B y llega al punto medio M. Entonces esto, así, ¿no? Vamos a hacer otro color. ¿Sí? Eso. Más o menos, ¿no? No tengo regla ahorita. Entonces, dice que AB vale 10. Ahí está. BC vale 15. Y el perímetro del triángulo ABC vale 43. O sea, si yo le llamo esto C, D, distancia D, el perímetro que es la suma de todos los lados, 10 más 15 más D, me da 43. Por lo que D, ¿cuánto vale? 10 más 15, 25. Si el 25 pasa a restar el 43, la distancia sale 18. Pero como esto es una mediana, esto de acá es una mediana, BM es mediana, entonces divide a ese lado 18 en dos partes iguales, 9 y 9. Me piden que calcule MC. Entonces MC me va, vale 9 unidades.
Calcula X si el triángulo BPQ, el triángulo grande, es isósceles. Entonces, ¿cuáles son los dos lados que parecen más o menos iguales? Estos dos, ¿no? Es isósceles. Entonces, si es isósceles, dos lados iguales le corresponden dos ángulos iguales. Así es, dos lados iguales, dos ángulos iguales. Y la medida de B es 80. Ah, ya, entonces no necesito adivinarlo. Es 80. Entonces, si este es 80, este es 80. Y me dice que PB es igual a PQ. Ah, ya me lo estaban indicando. Supuse bien entonces. PB es BQ, PQ. Y me dice que él es mediatriz de PQ. Mediatriz, ¿qué característica tenía? Ángulo de 90 y que partía a este lado en dos lados iguales. Y me piden calcular X. Muy bien. Entonces podemos sacar este ángulo, ¿no? 80 más 80, 160. ¿Más cuánto me da 180? Más 20. Muy bien. Ahora este lado es 90. Perdón, este ángulo es 90. Más 20, 110. ¿Más cuánto me da 180? Más 70, ¿no? Este triangulito de acá tiene que ser, sus tres ángulos tienen que sumar 180. Entonces, este triangulito, 20 más 90, 110 más 70, 180. Y además, este ángulo más este ángulo me tienen que dar ángulo llano, que es 180. Por lo tanto, 70 más x es igual a 180, donde x es 110. Y así es sencillo. Muy bien. Calcula x menos y si AE y CF son alturas. Bueno, la altura tiene una característica que en el lado donde cae forma 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados. Entonces, podemos hallar x más y, ¿no? Menos y, perdón. En este problema podemos aplicar algo que deberíamos de conocer ya. Si a esta figura B, perdón, F, B, E, y a este lado, este vértice, perdón, lo llamaré G. Este cuadrilátero, recuerda que la suma de los ángulos de un cuadrilátero tiene que ser 360 grados. Entonces 70 más 90 más 90 más x es 360 grados. Eso ya es algo que desde primero de secundaria también se sabe. 90 más 90, 180, más 70, 250. Y si paso a restar, sería 110. X vale 110. Ahora Y. Si X vale 110, si X vale 110, entonces ¿cuánto valdrá este? X más este angulito de acá tiene que ser 180 porque es un ángulo llano. Este valdrá 70. 70 más 90 más Y tiene que ser 180, porque forman un triángulo, ¿no? AFG, AFG. 70 más 90 más Y es 180. Entonces Y vale 20. Muy bien. Ahí está, Y vale 20. Entonces, X menos Y sería igual a 110 menos 20, que sería 90 grados. Y ahí está el problema. Finalmente, calcula el medida del ángulo BAC. ¿Cómo me guío cuál es el ángulo que me piden? El del medio, ¿no? Este de acá. Ahí yo BAC, le pongo X. Si MN es igual a NC, o sea, esto es igual a esto es un isósceles. Y de acuerdo con ese dato, puedo automáticamente saber que estos dos ángulos son iguales. Digamos que este es alfa y este es alfa. Entonces, en el triángulo MNC, podemos decir lo siguiente. 2 alfa más 36 es igual a 180. Entonces 2 alfa es igual a 144, con lo cual alfa es 72. Listo. Entonces esto es 72 y esto es 72 grados. Y luego me dice que CB, o sea, este ladito de acá, CB, es bisectriz del ángulo ACN. ¿Ok? Entonces, si el ángulo ACN dice que BC, esto es bisectriz,
Y ya hemos averiguado que todo este ángulo vale 72, entonces podemos decir que este ángulo de acá abajo vale 36, la mitad de 72, y este ángulo de acá arriba es 36. Muy bien. Entonces, en el triangulito ABC, este ángulo es 36, este ángulo es 90 y este es X. Podemos sacar triángulo ABC. Decimos que el ángulo de 36 más el de 90 más X, que el que queremos hallar, me tiene que dar 180, ¿no? Entonces, si sumamos 90 más 36 me da 126. Y si eso lo pasamos a restar, me da 54, con lo cual tenemos la respuesta del problema. Muy bien, ahora pasemos a otro tema. Ahora vamos a pasar a lo que son los triángulos notables, ¿no? Un triángulo notable, recuerda que son aquellos triángulos donde si reconozco el valor de sus ángulos agudos, puedo saber la proporción en la que están sus lados y viceversa. Habían algunos triángulos, los cuales creo que para mí son los más importantes. En primer lugar está el de triángulo rectángulo 45-45. Acuérdate, a menor ángulo se le pone menor lado y viceversa. A 45 se le ponía K, al otro 45 se le ponía K, y acá se le pone K raíz de 2, a la hipotenusa. En el 60-30, a 30 se le ponía K, a 60, K raíz de 3, y a la hipotenusa 2K. Y finalmente, al triángulo de 53-37, al menor ángulo se le pone menos lado, 3K, a 53, 4K, y a la hipotenusa 5K. Y con esto ya somos capaces de resolver varias clases de problemas. Por ejemplo, acá me dice, calcula X, y tenemos que este triángulo rectángulo vale 30. Por lo tanto, 60. Es un triángulo rectángulo 60-30. En general, esto sabemos que vale K, esto vale K raíz de 3, y esto equivale a 2K. ¿Qué quiere decir? Que esto es el doble que esto, ¿no? Por proporción. Este lado, mejor dicho, la hipotenusa es el doble que esto. Entonces lo podemos poner en una ecuación. 2x menos 8, que vendría a ser K, ¿ya? El doble de esto es igual a la hipotenusa, que es 24, ¿no? Si yo a este le multiplico por 2, va a ser igual a este. Si acá lo multiplico por 2, será 2K. Entonces, si a 2x menos 8 lo multiplico por 2, será igual a 24. Entonces sería 4x menos 16 es igual a 24. Entonces 4x es igual a, el 16 pasa a sumar, sale 40. Entonces x es 10. Dos, calcula el perímetro del triángulo ABC. Perímetro, vamos a ver. Este es un triángulo de 37, 53. Y esto sería 5K. Entonces sabemos que K vale 5, ¿no? Porque 5 por 5 me da 25. Y si K vale 5, este era 3K. Y 3 por 5 me da 15. Y este vale 4K. Y 4 por 5 me da 20. Entonces, tenemos los tres lados. Perímetro es la suma de todos los lados. 15 más 20 más 25 me da 45, me da 60. Muy bien. La 3, calcula X. Este es un triángulo de 30, 60. Entonces tenemos esto de acá. Recuerda que la hipotenusa, o sea, la que estaba al frente del ángulo de 90, es 2K. Entonces esto vale 2K. Entonces, si operamos, me sale que K es igual a, el 2 pasa a dividir y me sale 9 raíz de 2. K es 9 raíz de 2. Y ahora vamos a las otras proporciones. A 30 se lo ponía K, o sea, este lado es 9 raíz de 2. Y a 60 se lo ponía K raíz de 3, que sería igual a 9 por raíz de 2 por raíz de 3.
lo que sería igual a 9 raíz de 6. Entonces, la C, ¿no? X es 9 raíz de 6. La 4, completemos primero. Cuando ya el problema se hace más difícil, bueno, la figura tiene más elementos, hay que completar todo lo que podamos. Si este es ángulo de 90, este también tiene que ser 90, ¿no? 90 más 90, 180, ángulo llano. El triángulo de acá, este de aquí, es un triángulo rectángulo. 53, 37. Y si vemos todo el triángulo grande, también es un triángulo rectángulo, que está a su ángulo de 90. Por lo tanto, este también tiene que ser 37. Entonces veamos, tenemos este ladito de acá que es 18. En el triángulo pequeño, ese ladito tiene que ser igual a 3K, porque se opone a 37. Entonces, en ese triángulo chiquito, K vale 6. Al 53 se le opone 4K. En este caso, 4 por 6, 24. Y este sería 5K. 6 por 5, 30. Bueno, pero yo quiero hallar X. Solamente tengo, vamos a ver. Ahí está. Ahora, vamos a ponerle K sub 1, ¿ya? A todos estos K que he puesto es K sub 1. ¿Por qué? Porque le pertenecen al triángulo 1. Vamos a llamarle a este triángulo 1, triángulo pequeño. Ahora nos vamos al triángulo grande, porque necesitamos X. Me olvidaba. Acá puede ser 53, ¿no? Claro. Como este es ángulo de 90, si este es 37, este es 53. 53 más 37 es 90. Ahora sí, nos vamos al triángulo donde está X, lo que quiero hallar. A este le pongo M si quieres, ¿no? El triángulo AMB, a ese triángulo de acá. Yo sé que este de acá vale 24. Muy bien. Ahora, en este triángulo de aquí, tiene una K diferente. Triángulo diferente, K diferente. Entonces, a la K de este triángulo le llamaré K sub 2. Entonces, este ladito ya sé que vale 24. Y 24 es igual a 3 veces K sub 2. ¿Por qué? Porque a 37 se le opone 3K. Pero el K de este triángulo lo llamaré K sub 2. Para no confundirlo con el K de este otro triángulo. Entonces, K sub 2 es igual a 8. ¿Listo? A 53 se le opone ¿quién? 4K. O sea, X es igual a 4K sub 2. Pero ¿cuánto vale K sub 2? Vale 8. Y 4 por 8, 32. Entonces la respuesta es 32. La siguiente. Calcula X. Me dice que X es esta parte de acá chiquita. Muy bien. Acá hay un ángulo de 90. Acá hay un ángulo de 90. Entonces acá también va a haber 90. Si este es 30 y acá hay 90, este es 60. Esto es 90, así que 30 más 60 me da 90. Y este es ángulo de 60, porque 60 más 30 más 90 es 180. Y vamos a ir viendo. En el triángulo, vamos a llamarla este M. MBC, tenemos que este lado es 18 raíz de 3. Pero en general, el que se opone a 60 es K raíz de 3. Llegamos a la conclusión de que K es igual a 18. ¿Quién se opone a 30? Se opone K. En este caso K es 18. Y a 90 se opone 2K. 2 por 18, 36. Ahora nos vamos al triángulo ABM. Entonces sería al 60 se le opone K raíz de 3. Pero como es un triángulo diferente, le pongo un K diferente. K sub 2 raíz de 3. Y si 18 es igual a K sub 2 raíz de 3, entonces K sub 2 es igual a 18 sobre raíz de 3. Lo dejo ahí. Vamos a ver qué sale. Y me piden X. Bueno, me piden X, ¿no? A 30, que se le opone K. Entonces, bueno, K sub 2 en este caso, ¿no? Entonces, X es K sub 2. O sea que X es igual a 18 sobre raíz de 3. Profe, pero no hay clave. Claro,
lo que tienes que hacer ya no es geometría, sino álgebra. Según las reglas de la matemática, no puede haber una raíz en el denominador jamás. ¿Cómo se hace para eliminarla? Lo multiplicas por raíz de 3 arriba, raíz de 3 abajo. Profesor de geometría, no, esto es álgebra. Ya, esto es un tema matemático que ya deberías saber, y si no lo sabes, no hay ningún problema, lo estamos viendo. Vuelvo a repetir, la regla en la matemática no interesa si es geometría, trigonometría, aritmética, álgebra, lo que sea. No puede haber una raíz en el denominador. ¿Cómo se elimina? Se multiplican arriba y abajo, se multiplica por esa raíz. Raíz de 3 arriba, raíz de 3 abajo. Sale 18 raíz de 3 y abajo raíz de 3 por raíz de 3 es simplemente 3. Tercia 1, tercia 6, entonces me sale 6 raíz de 3. Y esa es la respuesta. Muy bien, y esa sería la respuesta del problema. Yo creo que con eso ya queda bastante claro. Ahora pasamos al último tema, que vendría a ser congruencia de triángulos. Muy bien. Entonces, tenemos congruencia de triángulos. Recuerda que fue el último que hicimos. Recuerda que en papel los triángulos pueden parecer iguales, con datos muy parecidos, pero ¿cómo podemos estar seguros de que son completamente idénticos, ¿no? Recuerda que ahora los triángulos no los vamos a llamar iguales, sino para llamar a dos elementos geométricos, para decir que son iguales, le vamos a llamar congruentes, no iguales. Muy bien. Entonces, son triángulos los cuales son idénticos en forma y tamaño. ¿Ya? Son triángulos los cuales son idénticos en forma y tamaño. Pero ¿cómo podemos nosotros muchas situaciones que pueden propiciar de que pensemos que dos triángulos son iguales, pero, por ejemplo, los dos triángulos pueden estar de forma impresos de repente idénticos, pero hay algún error y digamos que el largo o el tamaño de uno no correspondía a lo que se quería imprimir. O los datos de repente parece que los hacen idénticos, pero no lo son. Hay muchas situaciones en las cuales se puede dar, o de repente los presentan rotados o cambiados de posición o de orientación, lo cual no se puede percibir si son iguales o no. Entonces, ¿cuál es la forma más segura en la que podemos determinar que un triángulo o dos triángulos son congruentes, o sea, idénticos? Entonces, existen tres criterios para determinar si dos triángulos son congruentes. La congruencia lado, ángulo, lado, congruencia ángulo, lado, ángulo y congruencia lado, lado, lado. Vamos a ver qué quiere decir esto. Primero, congruencia lado, ángulo, lado. ¿Qué quiere decir? Primero, yo no necesito saber todos los ángulos y todos los lados de un triángulo. Si fuera así, sería genial. Obviamente podríamos determinar si son idénticos o no. Pero si no tenemos todos los datos, basta con saber, en este primer caso, dos lados. En este primer caso sería dos lados y un ángulo, ¿no? Acá vamos a corregir esto. Ahora sí. Tenemos congruencia lado, ángulo, lado. Digamos que en cada triángulo tenemos dos lados y un ángulo. Y queremos ver si esta congruencia funciona. ¿Cómo lo corroboramos? Lo primero es que tenemos, claro, la congruencia lado, ángulo, lado. Entonces, lo que yo voy a hacer es irme a un triángulo y lograr, ¿no? Lograr primero una trayectoria donde justamente vengan esos datos en orden. Primero el lado, luego un ángulo y luego un lado. Por ejemplo, en el triángulo ABC la trayectoria sería desde A hacia B, tengo el lado, que es 3. Vamos a poner aquí, este es el triángulo ABC. En el triángulo ABC. Me voy de A, muy bien, a B. Ese es el lado, de A a B. Muy bien, voy de A a B. Y
ese lado es 3. Luego, en el lado B, o en el vértice B, mejor dicho, me choco con un ángulo, que es el ángulo beta. Entonces, ahí está el ángulo beta. Y luego sigo mi trayectoria y me voy de B a C. Y ahí determino el lado 5, ¿no? El lado que mide 5. Entonces, ahí está. Siguiendo esa trayectoria, desde A, pasando por B, y luego con C, en ese orden, entonces consigo la congruencia en ese orden, lado 3, ángulo beta, y lado 5. Muy bien, y lo escribo acá. La trayectoria fue de A hacia B y de B hacia C. Y digo que este triángulo es congruente, ¿con quién? Vamos a ver si es congruente con este. ¿Dónde me conviene empezar? La cosa es que en el primer movimiento obtenga 3. Me conviene empezar de F, ¿no? Llegar, vamos a poner de D a F, en esta dirección. Y en esa primera dirección, en este triángulo EDF, consigo 3 también. Pero cuando llego a F me doy cuenta que no hay ángulo. No conozco ese ángulo. Profe, pero puedo poner beta. No puedes ponerlo, porque estás en esta posición, estás acá, y acá no está beta. Entonces, la trayectoria que seguí está mal. Lo corrijo. Ahora, la trayectoria en vez de ser de D hacia F, va a ser de F hacia D. Y también obtengo el lado 3. El lado 3, ahí está. Pero llegué al ángulo D, que viene a ser beta. Ahí está. Entonces, ahora sí puedo ponerle beta. Y finalmente la trayectoria seguiría de D a E. Con lo cual, determino el lado que mide 5. Entonces, acá sería 5. Si sigo una trayectoria determinada y obtengo también el mismo lado, ángulo, lado que el anterior, entonces, en el orden que yo seguí, primero vine, la trayectoria fue primero de F a D y después de D a E. En ese mismo orden pongo que ABC es congruente con F, D, E. Y lo bueno de esto es que finalmente yo puedo decir en el mismo orden, ¿no? El lado AB es congruente con FD. AB congruente con FD. Puedo decir que el lado BC es congruente con DE. El lado BC congruente con DE. Y finalmente el lado AC es congruente con FE. El lado AC es congruente con FE. O sea, miden lo mismo, ¿no? AB congruente con FD, miden lo mismo. BC congruente con DE, es que estos lados miden lo mismo. AC congruente con FE, es que miden lo mismo. Y esa es la herramienta llamada congruencia. En el caso 1, lado, ángulo, lado. Ahora vemos el caso 2. El caso 2 sería ángulo, lado, ángulo. Alfa, este lado vale 3 y esto vale beta. Y acá vamos a ponerle alfa, esto es 3 y esto es beta. ¿Cómo verificamos que estos dos triángulos sean idénticos? Bueno, el criterio que vamos a usar es ángulo, lado, ángulo, ¿no? Primero el triángulo ABC. Otra vez, tratamos de sacar ese criterio, pero siguiendo una trayectoria específica. Primero ángulo, me convendría empezar desde A, pues, ¿no? Y si empiezo desde A, ya tengo el ángulo alfa. Ángulo. Luego me dirijo hacia B y ya determiné el lado 3. Y al llegar a B, tengo el ángulo beta. Ya tengo ángulo, lado, ángulo. Ahora me voy en el triángulo. Ahora me voy al triángulo EDF. Y digo, si empiezo, por ejemplo, de E, ¿qué sucede? Ya me estoy yendo con el ángulo beta. Y no puede ser, porque el primero era alfa. Entonces no me conviene empezar de E. Y si comienzo de D, entonces ahí sí me conviene porque empezaría del ángulo alfa. Luego mi trayectoria seguiría hacia E. Determino el lado que también vale 3. Y luego llego a E, que está el ángulo beta. Entonces logré, en esa trayectoria específica, logré el caso ángulo, lado, ángulo. Y los dos son iguales.
Profe, si en un punto yo tengo dos triángulos y no puedo con ninguna trayectoria logro hacer que coincidan los datos en el orden específico, entonces no son congruentes. Así de simple. Entonces verificamos. Primero, vemos la trayectoria que sigue el triángulo ABC. Empecé de A, seguí a B y obviamente el último sería C. Y esto es congruente con quién. ¿De dónde empecé en ese triángulo? Empecé de D, luego seguí a E y finalmente a F. Muy bien, igualito que en el anterior. AB, AB es congruente con DE, BC con EF y AC con DF. Entonces, congruente, acuérdate que quiere decir que son iguales, que son idénticos, ¿no? O sea, el lado AB tiene la misma longitud que DE. BC vale lo mismo que F y AC vale lo mismo que DF. Finalmente, verificamos este último caso, lado, 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 que creo que es bastante obvio, ¿no? Eh, entonces, lado, 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 ¿qué quiere decir? Empezamos. Lado, lado, lado. Digamos si arrancamos de A a B, el primer lado que obtengo es 3 en el triángulo ABC, ¿no? Luego, de B me voy a C, estoy en el lado 4, y de C me voy a A, estoy en el lado 5. Ahora, en el triángulo de EF, si empiezo, por ejemplo, de D a F, empiezo por el lado 3, de D a F. Y de F me voy a E porque es el único camino que tengo, me seguiría 5 y eso ya estaría mal. Entonces mi trayectoria está mal. Pruebo otra trayectoria. En vez de D a F, de F a D. Otra vez igual tengo 3. Pero acá tengo la oportunidad de irme de D a E, o sea a 4. Y de E me voy a F, que sería 5 y ahí logré recién la congruencia. Entonces veo mis trayectorias, ¿no? Si empecé de A a B, o sea, del principio al final de 3, sería de A a B, y luego de B a C, ¿no? Congruente con de dónde empecé acá. Acá empecé desde F, ¿no? De F a D, y de D a E. Y esto, ahí está la congruencia. El lado AB, el lado AB es igual al lado FD, el lado BC es igual al lado DE, y el lado AC es igual al lado FE. Y con ello ya podríamos resolver algunos problemas, ¿no? Entonces me piden calcular x más 3u. Acá vemos que, uy, si acá fuera 70 y acá 70, entonces creo que la congruencia estaría mucho más obvia. Pero no es así. Vamos a verificar qué congruencia podríamos obtener. En este tenemos dos ángulos, pero en este tenemos solo uno. Así que no podemos usar la congruencia ángulo lado ángulo, porque necesitaría dos ángulos acá y dos ángulos acá como mínimo, y no hay. Entonces, necesitamos otra congruencia. ¿Podría ser lado, lado, lado? No, porque si bien acá dos lados coinciden con esto, B con B, A con A, pero el tercero no sabemos, entonces tampoco. Entonces yo creo que la mejor sería la congruencia ángulo, perdón, lado, ángulo, lado, porque si tenemos dos lados que son iguales acá, B con B, A con A, y nos faltaría el ángulo. Pero ¿cómo podemos sacar el ángulo? Fácil. En ese triángulo podemos completar, ¿no? Yo sé que los tres ángulos de un triángulo deben medir 180. Acá podemos completar el ángulo. Sería 60 más 70, sería 130. 130 más ¿cuánto me da 180? 50. Y ahora sí, lado, ángulo, lado. Muy bien. Primero para el triángulo ABC. Arrancamos. Primero el lado. Vamos a ir de A a C, ¿no? Para el lado A. Luego, al llegar a C, llegamos al ángulo de 50. Y luego, de C a B, llegaríamos, o sea, determinaríamos el lado que mide B. Ahora nos vamos al triángulo PQR, ¿no? En el triángulo ABC empezamos de A y terminamos en B. En el PQR empezamos. Primero tenemos que determinar el lado A. Entonces podría irme de Q hacia R. Determinamos el lado A. Y luego de R a P.
pero ahí tengo 3x menos 9. Profe, perdón, ese es un lado. Yo quiero un ángulo. Perdón. Cuando llego a R, ¿tengo algún ángulo acá? No tengo ningún ángulo en esta parte. No, no tengo ningún ángulo en esta parte. Acá no tengo nada. Entonces, si no tengo dato, no puedo poner nada acá. No sé qué ángulo es ahí. Entonces, esa trayectoria no me conviene. Entonces, vamos a tomar otra. ¿Qué pasa si voy de R a Q? Igual paso por A. Pero al llegar a Q, llego al ángulo de 50, que está de dato. Entonces, 50. Y luego de Q me voy a P, ¿no? Empecé de R y llegué a P. Y de Q a P determino el lado B. Y listo. Ya tengo los ángulos. Bueno, mejor dicho, ya tengo el criterio. Y empezamos. La congruencia sería, en el primero empecé de A, C, B, es congruente. Y en el otro empezamos de R, luego pasamos por Q y llegamos a P. ¿Qué me piden? Quiero hallar X. X es PR. A ver, entonces, si yo quiero PR o RP, ¿a quién será congruente? A AB. Entonces, AB es congruente con RP o PR. ¿Pero cuánto vale PR? 3x menos 9, ¿no? Yo quiero ese lado porque ese lado tenía el X. Y esto es igual a AB. Y en el triángulo ABC, ¿cuánto vale AB? 12. Y ahora sí podemos operar. El 9 pasa a sumar al 12, sale 21, entonces X sale 7. Y esa es la respuesta del problema. Entonces, así podemos tener la certeza de que esos triángulos son iguales. Muy bien. Podríamos asumir de frente de que este 12 es 3x menos 9, pero hay casos, de repente, con una pequeña variación de este problema, no sale. Perdón, ya casi estaba cayendo en un error. No me piden x, ¿no? Me piden x más 3. Mira. Entonces, x más 3, o sea, 7 más 3 es 10. Ahora sí, esa es la respuesta. Muy bien. Entonces, la 3. Verificamos. ¿Qué criterio podría hallar? Vemos que el triángulo, vamos a ponerle ABC, comparte un lado en común con el triángulo CDE. Dos lados en común. Entonces podemos usar un criterio que tenga como mínimo dos lados. Y además, por ángulos opuestos, ¿no? Este vale 70, este vale 70. Tiene dos lados iguales y un ángulo igual. Podríamos usar el criterio lado, ángulo, lado. Muy bien. Entonces, empezamos. Triángulo ABC y el triángulo CDE. El primer lado podríamos ir de C a B. Ese es el lado bolita. Y cuando llegamos a B, llegamos al ángulo 45. Pero hay un problema. Que este triángulo tiene 45, pero este no lo tiene como dato. Este no lo tiene como dato. Entonces no me sirve ese ángulo. Tiene que ser un ángulo que comparta. Y el único ángulo que comparte es el de 70. Entonces no me conviene esa trayectoria. Me convendría la trayectoria desde B hasta C. Ahora sí. Y el ángulo donde caigo, igual paso por el lado bolita, pero ahora caigo al ángulo de 70. Y ese ángulo sí lo comparte con el otro triángulo. Listo. Ángulo de 70. Luego, de C me voy hacia A y paso por el lado doble rayita. Y listo. Ahora tratamos de hacer lo mismo con el otro triángulo. Empezaría desde E, ¿no? Hasta C. Y ese sería el lado bolita. Al llegar a C también llevo el ángulo de 70 para el triángulo CED. Y finalmente del C me voy al D y paso por el lado doble rayita. Y listo. Ya tengo la congruencia. Ahora verificamos la trayectoria. En ABC empecé de B, luego seguí en C y luego en A. Y esto es congruente con ¿quién? Acá empecé en E, luego seguí a C y luego D. Entonces, ¿qué busco yo? Calcular X. Calcular X. Muy bien. ¿Cómo podríamos calcular X en este caso? Otra cosa también.
45, 70. Acá podría completar este ángulo, ¿no? 45 más 70 es 115. ¿Y cuánto le falta a 115 para llegar a 180? 65. Muy bien. Entonces, otra cosa que podemos hacer acá es que el ángulo que está en B es el ángulo que está en E. El ángulo que está en C es el ángulo que está en C. Y el ángulo que está en A es el ángulo que está en D. Si yo estoy buscando X, me conviene hallar D. ¿Y con quién está unido D? Con A. O sea, el ángulo D es congruente con el ángulo A del primer triángulo, del ABC. Entonces, si el ángulo A es congruente con el ángulo D, eso quiere decir que si D es 5X, el ángulo A en el triángulo ABC, este de aquí, es 65 grados. Entonces, ¿cuánto vale X? 65 entre 5 me da 13 grados. Entonces, X vale 13 grados. Muy bien, y hasta ahí nomás va a llegar este repaso. Espero, chicos, que se haya entendido. Espero que hayan podido recordar algunos conceptos, porque todo lo que está en este repaso va a entrar. Profe, lo que no está en este repaso puede que entre. Igual, estudianlo. Muy bien, chicos, les agradezco bueno, para los que lo vean, les agradezco que estén viendo este video y que se estén preocupando por el curso. ¿Ya? Muchas gracias y ya nos vemos la próxima semana. Hasta luego, chicos.